La Biblia nos habla de un hombre cuya fe fue puesta a prueba como ninguna otra. Job, un hombre justo y recto, se enfrentó a una de las mayores pruebas narradas en las Escrituras. Su historia ha inspirado a millones a lo largo de los siglos, recordándonos que incluso en medio de la mayor adversidad, la esperanza y la fe pueden sostenernos. Había en la tierra de As un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Ahora, imagina por un momento perderlo todo en un instante, tu familia, tus bienes, tu salud. ¿Qué harías si te encontraras en una situación así? ¿Podrías seguir confiando en Dios? Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. La historia de Job nos plantea preguntas profundas sobre nuestra fe y nuestra relación con Dios. ¿Qué significa confiar en Dios cuando todo parece perdido? ¿Podemos mantener la esperanza cuando no entendemos por qué sufrimos? ¿Estamos dispuestos a aceptar tanto lo bueno como lo difícil de las manos de Dios? ¿Recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Job enfrentó las pruebas más duras que un ser humano puede imaginar, pero su historia no solo es sobre sufrimiento, es una historia de redención, restauración y la soberanía de Dios. Hoy, exploramos su vida, sus desafíos y lo que podemos aprender de su fe inquebrantable. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Así que te pregunto una vez más, ¿qué harías si lo perdieras todo en un instante? ¿Podrías mantener tu confianza en Dios? Acompáñanos en este viaje a través de la historia de Job para descubrir no solo lo que él vivió, sino cómo su experiencia puede transformar nuestra fe hoy. La historia de Job, fe inquebrantable. Un viaje a la fe, la esperanza y la soberanía divina. No te lo pierdas. Job vivía en la tierra de As, un lugar mencionado en las Escrituras como un territorio próspero y bendecido. Allí residía este hombre extraordinario, descrito como alguien intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Su vida ejemplar era conocida por todos a su alrededor, y las bendiciones que había recibido de Dios eran abundantes. Había en la tierra de As un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job 1:1. Dios había derramado sus bendiciones sobre Job de manera generosa. Era un hombre rico en todos los sentidos. Poseía 7 hijos y 3 hijas, un reflejo de la bendición divina en términos familiares, que en esa época se consideraba una gran muestra de prosperidad. Además, su riqueza material era inmensa, contaba con miles de ovejas, camellos, bueyes y asnos, junto con una gran cantidad de sirvientes. Todo esto lo convertía en el hombre más grande de todos los orientales, un título que no solo se refería a su riqueza, sino también a su integridad y sabiduría. Era este hombre el más grande de todos los orientales. Job 1:3. Una vida de devoción constante. A pesar de su riqueza y posición, Job no era un hombre orgulloso ni alejado de Dios. Al contrario, su vida estaba marcada por una profunda devoción y un temor reverente hacia su Creador. Job comprendía que todo lo que poseía provenía de Dios, por eso, lo honraba constantemente. Una de las prácticas que revelan la profundidad de su fe es su intercesión diaria por sus hijos. Job sabía que incluso en medio de las bendiciones, el corazón humano podía alejarse de Dios. Por eso, cada mañana ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, diciendo: quizá habrán pecado mis hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Job 1:5. Este acto no era una mera tradición religiosa, era un reflejo de su amor por su familia y su compromiso con Dios. Job buscaba garantizar que su hogar estuviera siempre bajo la protección divina. La armonía familiar y la prosperidad. Imagina la escena: Job rodeado de sus hijos, disfrutando de banquetes familiares, compartiendo risas y alegría. Su vida era un ejemplo de lo que significaba vivir en comunión con Dios y con los demás. Las Escrituras nos dan una imagen de una familia unida y feliz, donde las relaciones estaban llenas de amor y respeto. En esos días, la prosperidad de Job no era solo material, sino también espiritual. Todo en su vida parecía estar en equilibrio perfecto: su relación con Dios, su familia y su entorno.
Sin embargo, como veremos más adelante, esta estabilidad no era un fin en sí mismo, sino una prueba de su fe inquebrantable. Reflexión para hoy. La vida de Job antes de sus pruebas nos lleva a reflexionar sobre nuestras propias vidas. A menudo, damos por sentado las bendiciones que Dios nos da, nuestra familia, nuestro sustento y nuestra salud. Pero, ¿qué tan conscientes somos de reconocer que todo proviene de Él? Pregúntate. ¿Dedicas tiempo para agradecer a Dios por las bendiciones en tu vida? ¿Intercedes por las personas que amas, como lo hacía Job por sus hijos? Si todo en tu vida cambiara repentinamente, ¿podrías seguir confiando en Dios con la misma fe que Job? El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Proverbios 9 y 10. Un ejemplo de fe para todos los tiempos. La descripción de Job como un hombre intachable no significa que fuera perfecto en el sentido absoluto. Era humano, con debilidades y limitaciones como cualquiera de nosotros. Sin embargo, su fe y su compromiso con Dios lo hacían destacar. En una sociedad donde el éxito a menudo se mide por lo material, Job nos recuerda que la verdadera grandeza radica en la integridad y en una relación profunda con Dios. Su ejemplo nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a considerar cómo estamos cultivando nuestra fe en tiempos de bendición. Ahora, te hago una pregunta personal. ¿Te has preguntado alguna vez si tu fe se mantendría firme si todo cambiara en un instante? El mundo de Job estaba a punto de cambiar de manera radical, pero su confianza en Dios permanecería como una roca. Esto nos lleva a reflexionar, ¿qué tan sólida es nuestra fe? ¿Estamos listos para enfrentar las pruebas con la misma confianza y esperanza que Job? Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1 y 21. La vida de Job nos muestra que las bendiciones son una oportunidad para glorificar a Dios. El escenario cambia drásticamente, llevándonos al cielo, donde tiene lugar una conversación que marcará el inicio de las pruebas de Job. En este diálogo celestial, Satanás se presenta ante Dios junto con los ángeles, y lanza un desafío directo a la fe de Job. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Job 1, 6. Satanás acusa a Job de ser fiel solo por las bendiciones que ha recibido. Según su argumento, si estas bendiciones fueran retiradas, Job maldeciría a Dios en su rostro. Este desafío es una acusación no solo contra Job, sino también contra el carácter de Dios y la validez de la fe de aquellos que le sirven. ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Job 1, 9-10. Dios, confiando plenamente en la integridad de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, pero establece un límite: no tocará su vida. Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Job 1 y 12. La devastación, mensajeros de malas noticias. Lo que sigue es una serie de eventos devastadores que llegan a Job en rápida sucesión. Mientras realiza sus actividades cotidianas, mensajeros llegan con noticias terribles, cada una peor que la anterior. Primero, pierde a su ganado y a sus siervos a manos de saqueadores. Luego, el fuego del cielo, posiblemente un rayo o una tormenta, consume a más animales y empleados. Después, llegan noticias de que los caldeos han robado sus camellos y matado a sus siervos. Finalmente, el golpe más devastador: un viento poderoso derrumba la casa donde estaban sus hijos, y todos mueren en el acto. Estaba yo aún hablando, y vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto, y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes, y murieron. Job 1, 18-19. La reacción de Job. La magnitud de las pérdidas de Job es difícil de imaginar. En cuestión de momentos, todo lo que tenía, desde su riqueza hasta su familia, desaparece. Sin embargo, su reacción es profundamente impactante y contraria a lo que cualquiera esperaría. Job no maldice a Dios ni se llena de resentimiento. En lugar de eso, rasga sus vestiduras, se afeita la cabeza como señal de luto, y se postra en tierra para adorar. Entonces Job se levantó, rasgó su manto, rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Job 1 y 20. En medio de su dolor, Job reconoce la soberanía de Dios.
Su famosa declaración resuena como un acto de fe y sumisión a la voluntad divina. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Job no ve sus posesiones ni siquiera a su familia como algo que le pertenece. Reconoce que todo proviene de Dios y que Él tiene el derecho de dar y quitar según su propósito. Lecciones profundas en el sufrimiento. El testimonio de Job en esta primera prueba nos deja muchas lecciones. La verdadera fe no depende de las bendiciones materiales ni de las circunstancias externas. Adorar a Dios en medio de la adversidad demuestra una confianza profunda en su carácter y su plan. El sufrimiento puede ser una herramienta que Dios utiliza para mostrar su gloria y refinar nuestra fe. Reflexión para hoy. El ejemplo de Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras reacciones ante la pérdida o el sufrimiento. Pregúntate: si enfrentaras una pérdida tan grande como la de Job, ¿podrías aún adorar a Dios? ¿Es tu fe lo suficientemente sólida como para confiar en Dios, incluso cuando no entiendes por qué estás pasando por una prueba? ¿Reconoces que todo lo que tienes, desde lo material hasta tus relaciones, proviene de Dios? De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo, y los que en él habitan. Salmos 24:1. Si enfrentaras una pérdida tan grande, ¿cuál sería tu reacción? ¿Buscarías respuestas en Dios o te alejarías de Él? Estas preguntas son fundamentales para nuestra fe y nuestra relación con Dios. En el caso de Job, su respuesta no solo glorificó a Dios, sino que también dejó un legado eterno para todos aquellos que enfrentan pruebas y tribulaciones. Una adoración que desafía la lógica. Lo que hace que Job sea un ejemplo tan poderoso es que su adoración no depende de lo que recibe de Dios. A pesar de perderlo todo, sigue reconociendo que Dios es digno de alabanza. Este tipo de fe, que no está atada a las bendiciones materiales, es lo que Satanás no esperaba encontrar. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job 1:22. Acompáñanos mientras seguimos explorando esta historia de fe inquebrantable. Descubriremos cómo Job enfrentó pruebas aún más difíciles y cómo su ejemplo puede inspirarnos a confiar en Dios en cualquier circunstancia. El escenario celestial se abre nuevamente, y Satanás regresa para presentar otro desafío a Dios. Aunque Job había mantenido su integridad frente a la pérdida de todas sus posesiones y de sus hijos, Satanás no se da por vencido. Esta vez, afirma que la prueba definitiva para la fe de Job sería su propio cuerpo, su salud. Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Job 2:4. Satanás argumenta que si Job es afligido físicamente, si su propio cuerpo sufre, entonces perderá la fe y maldecirá a Dios. Una vez más, Dios permite que Satanás lo pruebe, pero establece un límite claro: no puede quitarle la vida. He aquí, Él está en tu mano, mas guarda su vida. Job 2:6. La devastación física. Satanás ataca el cuerpo de Job, y él es cubierto de llagas dolorosas desde la cabeza hasta los pies. Estas llagas no solo eran físicamente insoportables, sino también humillantes, lo que lo hacía un objeto de burla y desprecio para quienes lo rodeaban. Job, que antes era un hombre respetado y admirado, ahora se encuentra sentado en cenizas, usando un tiesto para rascarse en un intento desesperado de aliviar su dolor. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová, e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job 2:7. Visualiza esta escena: Job, un hombre que alguna vez vivió en prosperidad y bienestar, ahora está sumido en un sufrimiento tan profundo que su dignidad parece completamente destruida. Sin embargo, lo más impactante de esta prueba no es solo su dolor físico, sino el aislamiento emocional y social que enfrenta. La tentación de la desesperación. En medio de este sufrimiento, su esposa, quien también ha sufrido la pérdida de sus hijos y su estabilidad, se acerca a Job con una perspectiva sombría y desesperanzada. Con palabras cargadas de frustración, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios, y muérete. Job 2:9. Aunque estas palabras pueden parecer duras, reflejan la desesperación humana frente al sufrimiento extremo. Su esposa, al igual que Job, había perdido todo, y sus palabras revelan la dificultad de ver un propósito en medio de tanto dolor.
Pero Job, incluso en su aflicción, no cede a esta tentación. Su respuesta es un testimonio impresionante de fe y confianza en Dios, incluso cuando no entiende el motivo de su sufrimiento. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado, recibiremos de Dios el bien, y el mal no lo recibiremos. Job 2:10. En esta declaración, Job reconoce la soberanía de Dios sobre todas las cosas, tanto las bendiciones como las pruebas. Su fe no depende de sus circunstancias, sino de su entendimiento de que Dios sigue siendo digno de confianza. Lecciones de la segunda prueba. La experiencia de Job nos enseña verdades profundas sobre la fe en medio del sufrimiento. El sufrimiento físico y emocional no define nuestra relación con Dios, aunque el dolor de Job era inmenso, su confianza en Dios no flaqueó. La tentación de la desesperación es real. En momentos de dolor extremo, incluso las personas cercanas pueden ser una fuente de desaliento. Sin embargo, Job eligió permanecer fiel. Aceptar tanto el bien como el mal, Job nos recuerda que nuestra relación con Dios no debe depender únicamente de las bendiciones que recibimos, sino de una confianza inquebrantable en su plan. Reflexión para hoy. La segunda prueba de Job plantea preguntas profundas sobre cómo enfrentamos el sufrimiento. Cuando enfrentamos enfermedades o dolores que parecen no tener fin, podemos seguir confiando en que Dios tiene el control. ¿Estamos preparados para aceptar tanto las bendiciones como las pruebas que Dios permite en nuestras vidas? ¿Cómo respondemos cuando los que nos rodean, incluso con buenas intenciones, nos incitan a alejarnos de nuestra fe? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Salmos 34:19. Cuando el sufrimiento parece no tener fin, podemos confiar en que Dios sigue teniendo el control. Es en estos momentos cuando nuestra fe es probada y purificada. Al igual que Job, somos llamados a reconocer que Dios, en su infinita sabiduría, sabe lo que es mejor para nosotros, incluso cuando no lo entendemos. Una fe inquebrantable. En todo esto, Job no pecó ni acusó a Dios de injusticia. Este hecho es crucial porque revela que, aunque Job estaba lleno de preguntas y angustia, nunca permitió que el dolor lo separara de su confianza en Dios. En todo esto no pecó Job con sus labios. Job 2:10. La reacción de Job nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Podemos mantenernos firmes y confiar en Dios cuando nuestras vidas parecen derrumbarse? Job nos muestra que, aunque el sufrimiento puede ser extremo, nuestra relación con Dios puede sostenernos en los momentos más oscuros. Acompáñanos mientras seguimos explorando la historia de Job, una narración que no solo trata sobre el dolor, sino también sobre la redención y el propósito eterno de Dios. Después de sufrir pérdidas devastadoras y una aflicción física dolorosa, la llegada de tres amigos de Job parece ofrecer una luz de esperanza. Elifaz, Bildad y Zofar llegan con la intención de consolarlo y apoyarlo en su dolor. Durante 7 días y 7 noches, permanecen en silencio junto a Job, una muestra de empatía hacia su sufrimiento. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Job 2:13. Sin embargo, el silencio pronto da paso a un intenso debate teológico que añade una nueva dimensión al sufrimiento de Job. El clamor de Job. Job, en su angustia, rompe el silencio y expresa la profundidad de su dolor. Sus palabras son desgarradoras y reflejan una lucha interna con su sufrimiento y con la aparente ausencia de respuestas divinas. Perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. Job 3:3. Job no maldice a Dios, pero maldice el día de su nacimiento, deseando no haber existido. Este momento marca el inicio de un diálogo lleno de preguntas existenciales y teológicas que se prolongará por varios capítulos. Los consejos de los amigos, bien intencionados, pero equivocados. Los amigos de Job finalmente rompen su silencio, y sus palabras reflejan una interpretación rígida de la justicia divina. Según ellos, el sufrimiento de Job solo puede ser consecuencia de un pecado oculto, ya que creen que Dios recompensa a los justos y castiga a los malvados. Elifaz, el primero en hablar, Elifaz argumenta que Job debe haber pecado, basándose en visiones y experiencias personales. Piensa ahora, ¿quién que sea inocente ha perecido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Job 4:7. Bildad,
insiste en que Job debe arrepentirse y que si busca a Dios sinceramente, será restaurado. Si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará sobre ti, y hará próspera la morada de tu justicia. Job 8, 6. Zofar es el más crítico de los tres, acusando directamente a Job de maldad y sugiriendo que su castigo es incluso menor de lo que merece. Sabe, pues, que Dios te exige menos de lo que tu iniquidad merece. Job 11, 6. Aunque sus palabras están impregnadas de teología, carecen de compasión y comprensión del verdadero carácter de Dios. La defensa de Job y su clamor a Dios. Job rechaza las acusaciones de sus amigos y mantiene su inocencia. Defiende su integridad con firmeza, pero también reconoce su desesperación y anhelo de comprender el propósito de su sufrimiento. Aun ahora, he aquí en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Job 4 y 19. En medio del debate, Job expresa una fe inquebrantable en Dios, incluso cuando siente que no recibe respuestas. Una de sus declaraciones más poderosas refleja su esperanza y confianza en el carácter de Dios. Aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. Job 1 y 15. Job clama a Dios directamente, buscando una audiencia con él para entender las razones de su sufrimiento. Sus palabras reflejan el anhelo de un hombre que, aunque está confundido, nunca pierde su fe en la justicia divina. Lecciones de los debates teológicos. Los intensos diálogos entre Job y sus amigos revelan varias lecciones importantes. La teología simplista puede herir. Los amigos de Job creen que el sufrimiento siempre es consecuencia del pecado, una perspectiva que no siempre refleja la complejidad de la vida y la justicia de Dios. La importancia de la empatía. Aunque los amigos de Job intentan ayudar, su falta de comprensión y compasión agrava el dolor de Job. Una fe que persiste. Job nos enseña que es posible cuestionar y buscar respuestas en Dios sin perder la fe. Reflexión para hoy. Al reflexionar sobre esta parte de la historia, surgen preguntas profundas para nuestra vida diaria. ¿Cómo manejamos los consejos bien intencionados pero erróneos de otros en momentos de sufrimiento? ¿Somos compasivos al consolar a otros, o caemos en la trampa de juzgar sus circunstancias? ¿Seguimos buscando a Dios y clamando a Él, incluso cuando no comprendemos su propósito? Clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. ¿Cómo manejamos los consejos que, aunque bien intencionados, pueden ser erróneos? Esta pregunta nos invita a reflexionar sobre cómo abordamos tanto nuestro propio sufrimiento como el de los demás. A veces, las palabras no son necesarias, lo que más importa es nuestra presencia y compasión. Una fe que prevalece. A pesar de los debates y la incomprensión de sus amigos, Job nunca abandona su fe. Esta sección de su historia nos muestra que, incluso en medio de la confusión y el dolor, es posible mantener una relación con Dios basada en confianza y honestidad. Acompáñanos en el próximo episodio mientras exploramos el momento crucial en el que Dios responde a Job, trayendo claridad y restauración a su vida. Después de extensos diálogos llenos de preguntas y debates, llega el momento más esperado de la historia, la respuesta de Dios. Durante todo el proceso, Job había clamado por una audiencia con Dios, buscando entender el propósito de su sufrimiento. Finalmente, Dios responde, no con explicaciones, sino con una serie de preguntas que revelan su grandeza, sabiduría y poder absoluto. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino, y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 1, 2. Dios habla desde el torbellino. Dios se manifiesta desde un torbellino, una imagen que representa su majestad y autoridad soberana. En lugar de responder directamente a las preguntas de Job, Dios formula preguntas que desafían su comprensión del mundo. Estas preguntas destacan la complejidad y el orden del universo, algo que solo el Creador puede comprender plenamente. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. Job 38, 4. A través de estas preguntas, Dios revela su control absoluto sobre la creación. Habla de los límites del mar, las estrellas del cielo, los ciclos de la naturaleza y las criaturas que habitan la tierra. Cada detalle subraya la infinita sabiduría y poder de Dios, frente a la limitada perspectiva humana. La humildad de Job.
Ante la magnificencia de Dios y su soberanía, Job reconoce su pequeñez. Se da cuenta de que su entendimiento es limitado y que había hablado sin conocimiento pleno. Su respuesta es un acto de humildad y reverencia. He aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, Job 40:4. Finalmente, Job reconoce que su relación con Dios ha cambiado profundamente. No solo ha oído hablar de él, sino que ahora lo ha experimentado de una manera íntima y transformadora. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job 42:5. La restauración de Job. Después de que Job reconoce la grandeza de Dios, ocurre algo extraordinario. Dios reprende a los amigos de Job por su teología errónea y les exige que ofrezcan sacrificios para buscar el perdón. Sorprendentemente, es Job quien debe interceder por ellos, demostrando la restauración no solo de su relación con Dios, sino también de su papel como hombre justo y de oración. Y Jehová quitó la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job, Job 42:10. Dios restaura todo lo que Job había perdido, pero en una medida aún mayor. Le da el doble de su ganado, sus tierras son fructíferas nuevamente, y Job es bendecido con una nueva familia. Sus últimos años son más prósperos que los primeros, y vive para ver a sus hijos y nietos hasta la cuarta generación. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, Job 42:12. Lecciones de la respuesta y restauración de Dios. La culminación de la historia de Job contiene lecciones profundas. La grandeza de Dios trasciende nuestro entendimiento, la respuesta de Dios nos recuerda que su plan es perfecto, incluso cuando no lo comprendemos. La humildad ante Dios es clave. Job nos enseña que es esencial reconocer nuestra limitación humana frente a la infinita sabiduría de Dios. La restauración viene con propósito. Dios no solo restauró lo material en la vida de Job, sino también su papel como intercesor y ejemplo de fe. Reflexión para hoy. La respuesta de Dios a Job nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan? ¿Podemos reconocer la grandeza de Dios y humillarnos ante Él, aun en medio de nuestras dudas? ¿Estamos dispuestos a perdonar y orar por otros, como lo hizo Job, incluso cuando hemos sido heridos? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, Isaías 55:8. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios, incluso cuando no entendemos su plan? Esta pregunta nos reta a evaluar nuestra fe y a buscar una relación más profunda con Dios, una que no dependa de las circunstancias, sino de su carácter fiel y amoroso. Un final lleno de esperanza. La historia de Job no solo es un testimonio de fe, sino también un recordatorio de que Dios tiene el poder de restaurar lo perdido. Aunque el sufrimiento puede ser incomprensible, podemos confiar en que Dios es justo y misericordioso, y que su propósito se cumplirá en nuestras vidas. Acompáñanos en esta reflexión sobre la historia de Job y deja que su ejemplo de fe inquebrantable inspire tu caminar con Dios. La historia de Job es mucho más que un relato antiguo, es un testimonio vivo de cómo la fe y la confianza en Dios pueden sostenernos incluso en los momentos más oscuros. Job enfrentó pérdidas inimaginables, su riqueza, su salud, y lo más doloroso, a sus propios hijos. Sin embargo, en lugar de alejarse de Dios, se acercó más, reconociendo su soberanía y manteniendo su fe, incluso cuando no entendía el propósito de su dolor. Job nos enseña que el sufrimiento no es el final de la historia. Dios tiene un plan más grande que nuestras circunstancias inmediatas. Aunque a menudo anhelamos respuestas, la respuesta más profunda que podemos recibir es la revelación de quién es Dios, un Padre amoroso, poderoso y fiel. Al final, Job experimentó esta verdad de una manera transformadora, diciendo: De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, Job 42:5. Este viaje de sufrimiento y restauración no es solo para Job, también es para nosotros. Nos recuerda que Dios no nos abandona en nuestras luchas y que cada prueba tiene el potencial de acercarnos más a Él. Una fe que inspira. La historia de Job sigue siendo relevante hoy porque todos enfrentamos desafíos en la vida. Quizá no perdamos todo como Job, pero enfrentamos momentos de incertidumbre, dolor y pérdida.
En esos momentos, la pregunta no es solo, ¿por qué sucede esto?, sino también, ¿cómo responderé? Job eligió responder con fe. En medio de su sufrimiento, declaró: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Su confianza en Dios no dependía de sus circunstancias, sino de su convicción de que Dios era digno de adoración, incluso en la prueba. Una invitación a reflexionar y actuar. Esta historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Cómo enfrentamos los momentos de dificultad? ¿Buscamos a Dios en medio del sufrimiento, o dejamos que nuestras dudas nos alejen de Él? ¿Estamos dispuestos a confiar en que, aunque no entendamos su plan, Dios está trabajando para nuestro bien? Tu respuesta importa. Si esta historia te inspiró, toma un momento para compartir tus reflexiones en los comentarios. ¿Qué lección te dejó la vida de Job? ¿Cómo ha impactado tu fe? Queremos conocer tu historia y orar contigo en tu propio caminar de fe. Dale like al vídeo si sientes que esta historia merece ser compartida con otros. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir más contenido que fortalezca tu espíritu y te acerque a Dios. Un mensaje final de esperanza. Recuerda que, al igual que Job, puedes encontrar esperanza incluso en los días más difíciles. Dios está contigo, y su propósito en tu vida es mayor que cualquier prueba. Nos despedimos por ahora, pero no olvides que, como Job, puedes declarar con fe: aunque él me matare, en él esperaré. Job 1:15.